Buenas tardes, profesores y compañeros. A nuestro grupo le corresponde hablar del tema 5, la segunda ley de Newton y fuerzas de inercia, implicancias del movimiento acelerado. Antes de hablar directamente de la segunda ley de Newton, es necesario mencionar que el estudio de los cuerpos en movimiento se denomina dinámica. Cuando hablamos de dinámica, se habla también de la cinemática y cinética. La cinemática es el estudio de la geometría del movimiento, que relaciona la posición, la velocidad, la aceleración y el tiempo, sin hacer referencias a las causas del movimiento. La cinética, por su parte, analiza la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, su masa y el movimiento del mismo. Como veremos a continuación, se analizarán las fuerzas, sus relaciones y las consecuencias del movimiento. La segunda ley de Newton se puede enunciar de la siguiente manera. Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud resultante y en la dirección de esta fuerza resultante. Esto es simple de imaginar en el caso de una sola partícula, ya que se aplica la fuerza en la partícula y esta produce una aceleración, tal como en las siguientes figuras, donde claramente vemos que la aceleración de cada partícula tiene la misma dirección y sentido que su correspondiente fuerza aplicada. También podemos notar que a mayor fuerza aplicada sobre la partícula, mayor es su aceleración, ya que existe una relación de proporcionalidad directa entre la aceleración y la fuerza aplicada. Sin embargo, podemos observar en los ejemplos que la magnitud de la aceleración no es idéntica a la fuerza aplicada en la partícula. Esto se debe a que aún no hemos considerado el concepto de masa dentro de nuestro análisis. La masa es una medida de la inercia del cuerpo, es constante, positiva e idéntica en cualquier parte del universo. La inercia es la posición de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Con estos conceptos explicados, podemos hacer un análisis más claro, como que la proporcionalidad entre las magnitudes de la fuerza aplicada y la aceleración en cada partícula es constante y es igual a la masa. Visto de otra forma, también podemos decir que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa. De este análisis, y también considerando que si una partícula se le aplica más de una fuerza y estas no se anulan, pueden ser reemplazadas por una única fuerza resultante, equivalente a la suma vectorial de dichas fuerzas. Por ende, los análisis anteriores también son válidos para sistemas que impliquen más de una fuerza. Así, obtenemos de manera general la ecuación vectorial de la segunda ley de Newton, que nos proporciona una formulación completa de la segunda ley, de la cual puede extraerse que si la fuerza resultante es nula, la aceleración será nula, ya que la masa es constante y positiva. Ahora, para hacer aún más general el análisis de la segunda ley de Newton, introduciremos el concepto de centro de masa. El centro de masa de un cuerpo es un punto en el que supondremos que se concentra la totalidad de la masa de este. Es decir, la masa de este punto es igual a la masa del cuerpo. Al aplicar fuerza sobre el centro de masa, el cuerpo se va a acelerar en la misma dirección que la fuerza resultante, por lo que el cuerpo se comporta como una partícula en dicho punto. Así, conociendo el centro de masa, podemos estudiar cómo se comporta el objeto sin importar su forma, mientras sea posible ignorar el efecto de rotación del cuerpo alrededor del centro de masa. En objetos de densidad homogénea y de forma uniforme, el centro de masa está en el centro geométrico del objeto. Ahora que conocemos de manera más general cómo aplicar la segunda ley de Newton en objetos, observemos el siguiente ejemplo. Este es un buen ejemplo en donde podemos ver claramente los conceptos explicados anteriormente. El centro de masa de una pelota de forma esférica es el centro geométrico de esta y concentra la totalidad de su masa. Luego podemos ver que mientras el pie está en contacto con la pelota, éste le ejerce fuerza, cumpliéndose así la segunda ley de Newton, ya que la pelota adquiere una aceleración proporcional a la fuerza y en el mismo sentido. Como se ha mencionado anteriormente, la inercia es la resistencia que opone un objeto al modificar su estado de movimiento, incluyendo cambios en la velocidad o en la dirección del movimiento. Como consecuencia, un cuerpo conserva su estado de reposo relativo si no hay una fuerza actuando sobre él que logre cambiar su estado de movimiento. La inercia es mayor conforme un cuerpo tiene mayor masa. A mayor inercia, mayor fuerza habrá que aplicar para conseguir una determinada aceleración en el cuerpo al moverse. Por esto, la masa es una representación de la inercia del cuerpo. Por ejemplo, la dificultad que se tiene al mover un automóvil, la cual es producida por la inercia que posee, en comparación al mover un carro al supermercado, el cual tiene mucha menor masa.